amigos, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. El buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora en el almuerzo o ya en la sobremesa. Danilo, yo tengo unos cuantos temas para el día de hoy. El tema entonces, a propósito de que utilizo esa expresión, es que el material de apoyo, vamos a tener que recurrir con el director a hacer malabares para... Sí. Por suerte tenemos un director de alta calidad, ¿no? Así es, a recurrir a apoyos adicionales o marginales, ya Sí. no el que teníamos seleccionado, porque realmente hay problemas con el internet. Yo no sé por dónde anda eso, porque en mi teléfono quería comunicarme en Ocoa, allá no hay comunicación, yo no tengo, aquí hay problemas también con el canal con el internet. O sea que realmente está habiendo unos problemitas con ese tema. Pero bien, yo tengo ahí, Danilo, como primer tema, el asunto de las medidas adoptadas por las autoridades de tránsito para el día de hoy, que comienza la comidilla de la semana. la comidilla de la semana, entonces su ejecución deben comenzar hoy. Yo vi en algunos lugares donde todavía los semáforos están programados con la flecha a la izquierda. Yo espero que si algún ciudadano automovilista se mete a la izquierda y el semáforo está marcando la flecha en esa dirección donde él va, que no le echen mano. Porque, como decía ayer, un programa que estaba hablando, siendo honesto, que maneja Catherine, esta joven venezolana que está en el canal 37, sí, comunicadora, tenía un invitado que es un muchacho, Harold, que hace un programa de radio, pero que se ha especializado en esos temas de transporte y de tránsito y esas cosas. Y entonces él decía que realmente aquí se habían estado tratando de tomar medidas, como siempre, de implementar medidas, pero antes de crear las condiciones, antes y sin ir al origen. Sí. Hablaba, por ejemplo, dice, porque si tú me dices, bueno, tú vas a ojos de buen cubero. Exacto, dice, por ejemplo, tú dices, tú vas a establecer que determinados controles y vas a impedir que giren a la izquierda, pero tú te vas a poner un carril especializado para los autobuses. Entonces tú estás sacando carros de las calles, sí, porque el problema aquí es de congestionamiento. Incluso calculó, ojo de buen cubero o promedio, de los vehículos que entraron, vehículos nuevos que entraron, pero él calculó los nuevos más los usados que también, Danilo, que entren a la ciudad de Santo Domingo, 180,000 vehículos adicionales en un año sin tú sacar un vehículo. Y eso es permanentemente, tú te pones a ver, todos los bancos se hacen ferias de vehículos. Hacen ferias de vehículos todos los años. Sí, bueno, nosotros tenemos ferias que hacen los bancos, ferias que hacen los dealers. Los dealers también. Exacto. Entonces, feria de los vehículos nuevos, casi que patrocinado por los bancos, por la banca, el Banco de Reserva, el Banco Popular, el BHD, todos los bancos financian, promueven la venta de estos vehículos. Feria, Día de la Madre, Día de los Padres. Todos los años y que cada vez que hay una ocasión propicia para vender. Así es. Entonces, eso no significa que que calculen que si promedio un banco de esos te vende, qué sé yo, te mete 3,000 vehículos, 4,000 vehículos en una de esas ferias, un solo banco, y multiplícate eso por los principales bancos para que tú veas la cantidad de vehículos. Eso no significa que te van a sacar esa cantidad de vehículos viejos. Al contrario, vienen otras ferias, creo que Anadive, que también la auspicia, que es de vehículos usados, muchos de ellos muy buenos todavía. Pero bueno, todos esos vehículos están entrando al mismo espacio físico. Y los chatarra no ha estado saliendo de circulación. Pero oye, sí, eso es lo que digo, pero que están entrando nuevos y viejos, vehículos importados, los adicionales, ya los que entran al mismo espacio físico, a las mismas calles
no son más calles las que hay. No le han agregado un pedazo a la calle, excepto la estupidez que están queriendo plantear ahora. Ya le mocharon un pedazo al Parque Olímpico para hacer algunos arreglos allí, para ampliar. Ahora le quieren mochar otro pedazo. Yo hablo de mochar porque es lo único, cuando tú mochas una cosa es diferente a un asunto bien planificado, programado a distintos plazos. No, es mocharle, cercenarle un pedazo a un área verde. Sí. No, una cosa que tiene funciones académicos, científicas. Y de medioambientales, sí, como en el caso del botánico. El botánico. Ah, bueno, ya... Eso es algo de propósito. Desde hace mucho en la Colombia no caben los vehículos para accesar allá a la Jacoma Ruta y demás hierba por ahí. Entonces vamos ahora, proyectado, quitarle un pedazo al Parque Botánico. Señores, eso es un pedazo de pulmón de la ciudad. Sí. Usted no puede hacer eso. Eso es igual que si mañana, bueno, creo que también eso estaba en plan, en algún momento que quisieron meterle otro carril, quitarle un pedazo al parque, al Mirador, al Parque Mirador del Sur, para quitarle un pedazo para ampliarle a la Nacaona. Pero mire, deje eso así, como yo dije, si usted quiere poner una segunda planta a la calle, invéntese una segunda planta. Pero usted no puede hacer eso. Uno de los problemas que tiene la Colombia es que por ahí se han hecho muchas urbanizaciones. Entonces resulta que los desarrolladores, yo soy desarrollador, tú eres también, yo hago mi urbanización sin pensar en construir calles de salida. De salida. Ninguna, no me lo exigen, tú tampoco. Entonces, porque eso se hace sin ninguna planificación, eso debe someterse al órgano de planificador de la ciudad. Y tú te encuentras organizaciones que están una del lado de otra y no tienen comunicación, tienen que salir a la... Da una vuelta grandísima. Y entonces eso es un problema. Porque también después, por razones de seguridad, algunas urbanizaciones han querido tener un control, un brazo, claro, realmente obligado por las circunstancias, porque ese es otro tema. Hay que defenderse. Hay que defenderse. Yo recuerdo unos líos que había en una organización por ahí cerca de, creo que de Alameda, por ahí, que realmente querían establecer una ruta, incluso una ruta pública, una cosa de entradera, de guagua y de todo. Entonces, nada, pusieron una pared, porque, claro, los habitantes, los residentes, primero para garantizar su inversión y también para garantizar su pellejo, su vida, su integridad. Entonces, bueno, no, vamos a cerrar aquí, después venir el lío con los guagüeros y con las cosas que querían meterse. Hasta en el cementerio, señores, en el cementerio. Los guagüeros quisieron hacer Cristo Redentor. Cristo Redentor. Ahí, no, tenían una ruta por ahí. Tumbaron una pared. Tumbaron una pared allá abajo y por ahí tenían una entrada. Una entrada. Yo no sé en qué quedó eso o si la permitieron que eso siguiera así, pero tumbaron una pared y tenían una entrada por ahí. Entonces, hay lugares donde eso no se puede permitir. Eso es como cuando tú recordarás en la Universidad Autónoma, la Tiradentes o la Alma Mater. Alma Mater, de aquí arriba se llama Tiradentes, se llama Alma Mater, ahí creo que hasta la Bolívar. De la Bolívar hasta el Malecón se llama. Hasta el Malecón, Alma Mater, de ahí para arriba Tiradentes. Bueno, pues esa calle, recordemos todo, hace mucho tiempo, cuando se llegaba por ahí, se entraba hasta allá, eso quitaba la privacidad a la Universidad Autónoma, quitaba la seguridad a la Universidad Autónoma. Y los carros podían entrar por la universidad. Los carros entraban por la universidad, había una ruta de carros de concho por ahí. Recordemos que eso costó mucho macana, para decirlo. Eso fue en la rectoría de Roberto Santana y un ocoeño tenía que ser, que se plantó en 2 pies y cerró eso ahí. Yo, Roberto, siendo rector, dijo, por aquí no puede haber una ruta de carro. Y es verdad. Señores, la inseguridad que había, lo primero que hizo la UAS fue que logró hacer una verja. Bueno, esta verja también se hizo en la gestión de Roberto Santana, que hay que resaltar esas cosas. La universidad era un campo abierto, lleno de solares en su alrededor. Y ahí la gente se metía y tiraba cosas. Se metían los delincuentes, hacían 20.000 diabluras. Y tú recordarás un caso muy lamentable. Allí, en los 12 años,
entre las personas que se perdieron y que tiraron ahí en la hierba, estuvo un hijo de Juan Lócuar, el artista, el poeta, sí. el mago de la media voz, como se Como se le conocía. reconocía. Yo conocí a Lócuar, él vivía en el ensanche Luperón, y esa para los fines fue mi barrio de mi infancia, de mi primera juventud. ¿Cuánta juventud que se tiene? A ver cuál me falta. Estamos en la quinta juventud. Bueno, pues mira, ese muchacho, no recuerdo bien el nombre de él, de Lócuar, pero yo estudié con un hermano de él. Yeah. Yo estudié con un hermano de él que le decían Choco. El Lócuar, entonces le decían Choco, su hermano. Pero este otro hermano, más joven que Choco, le decían, el apodo era Bilín. Bueno, pues a Bilín estaba una noche visitando a su novia por ahí, no sé en qué sector por ahí, y se lo robaron. La delincuencia de esa época, o más que la delincuencia, la criminalidad que había, se lo robaron y lo tiraron ahí en los terrenos de la UAS. En los solares de la UAS, que estaba lleno de solares en ese momento alrededor. Unos hierbazos, un asunto que había por ahí. Y se cercó la universidad y se prohibió la entrada. Entonces, en esos casos así, es necesario, pero construir urbanizaciones sin una planificación genérica, que más bien un barrio nuevo, una urbanización nueva, que pueda enganchar y sea una continuación del resto de las otras urbanizaciones, eso sin planificación, eso no es correcto. Y aquí se ha hecho mucho eso. Sí. Se ha hecho cotidianamente se hace. Realmente. Bueno, pues comenzamos con el tema de las medidas de tránsito. Esperemos que den resultados, pero el presidente Fernández estuvo opinando sobre ese tema y él dice, bueno, vamos a esperar a ver los resultados que den, pero a simple vista él no se mostró muy optimista. La mayoría de personas no nos mostramos muy optimistas con la parte de la prohibición de los giros a la izquierda. Dice él, que eso sea funcional. Dice, por una cuestión de lógica, si tú prohíbes la mayoría de los giros a la izquierda, eso se va a traducir en un tapón en otra parte. Y es verdad, lo que tú crees que estás resolviendo aquí. Tú estás transfiriendo el tapón. Tú estás transfiriendo el problema a otro lado. Sí. Yo siempre he puesto para ese tipo de soluciones a veces, de estos especialistas que son técnicos de muchísimas cosas, siempre he puesto el ejemplo de cuando tú tienes, por ejemplo, un comandante, un policía troglodita, de esos abusadores que mandan a veces comandante a un pueblo infeliz por ahí, tranquilo, y ese tipo comienza a dar palo y a matar gente, a hacer toda la diablura. Entonces, la única medida que tienen, en vez de someterlo a un consejo de guerra, ya no es un consejo de guerra lo que corresponde, pues cuando hay... Consejo de disciplina. Disciplina y demás, sino, bueno, someterlo a la justicia y quitarle la ropa y mandarlo para su casa. Primero para la cárcel y después para su casa, cuando cumpla. No, entonces lo que hacen es que esto lo trasladan a otro sitio. ¿Qué están haciendo? Trasladando el problema a otra gente, a otro sector, a otra comunidad. Eso es lo que se hace, es lo que generalmente ocurre con ese tipo de gente. Entonces ya vemos que cuando se para un policía en una esquina, un agente de tránsito, abajo de un semáforo, dándole paso 5, 6, 7 veces para el mismo lado, y el semáforo, el pobre, el que no habla porque no es humano, pero bueno, resulta que entonces ese problema te lo está, que están agilizando de un lado, pero te están formando un cuello de botella, un problema grandísimo. Yo lo digo por el caso de aquí de la prolongación de la México al salir a la Abraham Lincoln. Te paran ahí el tránsito. Fíjate que yo vivo en la zona, yo tuve que abandonar esa calle y dar la vuelta a la redonda por allá lejísimo, para entonces pasar por ahí, porque no, de todos los años que tengo viniendo aquí al canal, eso se ha presentado de unos años para acá, quizás de 2 o 3 años para acá. Eso no era así antes. Yo venía aquí al canal, a veces yo salía, si el programa era a la 1:30, yo salía a la 1:15 de mi casa, pero yo estoy a 3 minutos de aquí. Sí, y te sobraba tiempo. Y llegaba a tiempo, pero ¿quién dijo eso? Yo salgo a las 12:20, 12:25, lo más tarde que yo salgo de mi casa, para poder llegar temprano aquí.
Yo salgo con una hora de diferencia y a veces he llegado tarde, Exacto. a veces por Entonces, eso ocasiones. te indica que a medida que va pasando el tiempo, los años, tú lo vas midiendo. Y dices, oye, cada vez es más pesado, cada vez es más problemático, cada vez es más largo el tiempo que tú necesitas para el mismo trayecto, lo que indica que el problema se va agravando. Tú no encuentras, no ves que hay un paliativo, que hay una solución, que hay una mejoría. No la hay. No, no. Entonces, con esto, bueno, vamos a dar el tiempo. Hoy, por ejemplo, yo vi en algunos noticiarios que entrevistaron a alguna gente del noticiario del mediodía que decían que había estado fluyendo más o menos o con cierta normalidad en algunos lugares. No se reportaron esos tapones, vamos a ver, ojalá que sea así. Pero eso de que tú en la 27 de febrero con Churchill, que tú no puedas doblar a la izquierda, eso que en la ¿cómo es que se llama allí? Abraham Lincoln, frente a la estación de gasolina, Abraham Lincoln con, ¿cómo es que se llama la bendita calle esa? En la Lira, ahí, que tú no puedas doblar a la izquierda. Bueno, ¿a dónde vas a doblar? ¿A dónde vas a doblar? Imagínate. Porque es que cuando a ti te botan de aquí, que tú tenías la expectativa de que vas a doblar por aquí, ¿para dónde? Y más adelante, ¿Dónde te van a tirar? ¿a dónde te van a mandar? ¿Dónde te van a mandar? Eso es terrible. Yo lo pienso por ese caso de la Churchill, que tú no puedes doblar a ninguna a la izquierda. Entonces, que si te quitan el giro en la 27 con Churchill, entonces te mandan para la Sarasota. Señores, la Sarasota es una calle siempre entaponada, de Abraham Lincoln desde la Churchill hasta la Abraham Lincoln. Es una calle generalmente congestionada. Ahí en la Abraham Lincoln, ahí está la funeraria Blandino. A una esquina de ahí, o dos esquinas, esquina y media, vive el presidente de la República. Por una razón hasta de seguridad. Esa es una zona también muy, muy transitada para los fines, o que convergen muchas. Solamente en las calles laterales, toda una cantidad de carros que están estacionados ahí. Esos carros tienen que ver con la seguridad, con el personal que se mueve en torno a lo que es la seguridad del presidente. Entonces, eso es una estupidez, porque tú no puedes mandar a una gente que viva, por ejemplo, en la cercanía de la 27 de febrero, en la México por ahí. Tú no lo puedes mandar para la Sarasota a dar esa vuelta. O sea, tú vives aquí, pero tú no puedes entrar para tu casa o por las calles colindantes a tu casa, sino tú tienes que irte a qué sé yo cuántas esquinas a meterte en un tapón. Sí. Lo están mandando para un tapón, para dos calles entaponadas o congestionadas, como son la Sarasota de oeste a este, generalmente, digo en las dos direcciones, pero y la Abraham Lincoln. Son dos calles bastante congestionadas. Entonces tú estás mandando el tapón de la 27, tú lo estás mandando de la Churchill, que debe doblar en la 27, tú lo estás mandando que doble en la Sarasota, para que entonces coja la Abraham Lincoln, que es una calle, para que o se vaya por la Pedro Enrique Ureña, que es la única vía que puede, porque la Bolívar está al revés. Sí. Entonces, oye, yo no sé, Danilo, pero No sabe de dónde sale. bueno, pero entonces ya el fin. primer tema, las declaraciones del presidente Fernández, que no pudimos apoyarnos en el video que teníamos, también se refirió al caso de Senasa. Él pide, primero dijo que se estaba haciendo cierta politiquería con eso y que tiene que ver mucho con esa politiquería que se hizo con esos programas que le dieron más, incorporaron más gente de la que el Porque programa. se hizo ni partiendo de estudio, ni de análisis, ni de nada, sino con la cuestión electoral clientelista, de vamos a meter tanta gente. Claro. Se Entonces ahora él está pidiendo una auditoría que vi que también el PLD, en la persona de Danilo Medina, que es su presidente, pidió lo mismo también. Ahí hubo coincidencia. Los dos partidos, de Fuerza del Pueblo y PLD, en la persona de sus líderes o de sus presidentes, están pidiendo una auditoría. Yo creo que eso no es transparencia.
Sí, claro. Y no es el discurso de transparencia lo que se ha estado vendiendo Y el justamente en este al gobierno. presidente cuando le preguntaron dio una respuesta inadecuada. No es que saquen a la gente, porque las personas que tienen derecho a un seguro social, es que se haga con un criterio. Y el criterio con que se hizo fue ninguno, no hubo criterio ninguno, y entonces se metió un paquete de gente que sobrecargó el presupuesto de esa entidad, que siempre, claro que siempre fue deficitario, pero ahora es más que deficitario, puede llevar a la quiebra a la entidad, No, es lo que están lo que planteando se ha mucho. estado hablando es que está en quiebra. Sí, sí. Entonces, porque parece que porque hay un tema subsidiado allí, pero no sé, entonces que le aumente los subsidios, Sí, que le, porque fíjate, a que mí, le metan más dinero, pero a ese fondo para que realmente la gente pueda tener la garantía del servicio cuando lo vaya a buscar. tú sabes que a mí me extrañó la respuesta de Miguel Seara, mi amigo Miki Seara, ¿Qué dijo Miguel? que dijo, no, eso no puede quebrar, no puede, porque eso es el Estado. Óyeme, Bueno, el el Estado dinero, como tal no quebrará, pero una de las instituciones puede pero quebrar. claro, y Si tú no tú no le puedes metes disponer, fondos, con qué van a dar el servicio? Si ellos no le pagan no le pagan sí, a los prestadores de esos servicios, si no le pagan a las clínicas, si no le pagan a los médicos, entonces ¿cómo van a dar el servicio? que se están quejando Pero médicos ellos y están clínicas. quejando de que le deben muchísimo cuarto. Claro, claro, Entonces, claro, no es que no quiebra, sí, sí. El claro, que no sí. dé el servicio, el que sea infuncional, el que tenga un carnet y no le sirva para nada, eso es más que quiebra es eso, Sí. más que quiebra. Tú sabes que una de las cosas que no se tiene aquí en cuenta es la pérdida de la credibilidad y el extremismo con que se pone la gente que está en el gobierno. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los ataques que le hacían al PLD, y no dejaban de estar justificados, la inseguridad estaba creciendo, ha estado creciendo siempre. Hoy tú te encuentras con que hay asesinatos masivos, 5 que mataron en Loma de Cabrera, 3 por otro sitio, todos los días Ma- hay un ma- acto de sicariato. le cayeron a tiro a un miembro del ejército. Sí, sí, sí. ¿Dónde fue? Por Santiago, ¿qué fue en esa zona de por ahí? Un miembro del ejército, unos tipos en un vehículo, ahí le iban en su vehículo, le cayeron a tiro. Todavía no se ha Y que establecido. son actos de sicariato. Por ejemplo, los otros días, creo que fue por Baní, que mataron a un tipo que estaba sentado en su casa. Parece que él se movía en terrenos no adecuados. Y la gente que lo mataron en un vehículo Honda CRV blanco, después quemaron el vehículo, cosa que tú veías en películas. Entonces, Sí. tú encuentras, mataron a un muchacho ayer en Santiago, que parece también fue un acto de sicariato, y tú te encuentras a nuestra amiga Farideh Raful en un periplo diciendo que la tasa de homicidio ha bajado. Pero es que ese tipo de cosas no se No mide. deberían hacer No, eso. eso no debe ni medirse, porque es no, que la tasa de homicidio, la tasa de qué sé yo, qué cosa, ¿qué tasa es que buscan? Una de cola café, de beber café. Entonces por eso es No, que ahí pierde cabe poca credibilidad cosa. la gente, pierde Pero claro, credibilidad. esas comparaciones, lo que hay es que hacer el trabajo, Yo tratar de creo que hacer el sí. trabajo, ¿no? Y entonces ahora, fíjate de que la gente aquella de Sinaloa que andan por aquí, Que es otra cosa. entonces, Esos pero muchachos no andan de vacaciones. no andan de vacaciones, que también, pero suerte que por lo menos se recibieron informaciones, Sí, supongo yo que fue de organismos internacionales sí, de la que la Interpol. Interpol que dieron el aviso, porque probablemente aquí no estaban ni enterados de eso. Se ha dicho que en algún momento algunos de los muchachones de la parte de aquí de la frontera para allá, Mm, que en algún momento han cruzado también, eso se dice. otros dicen que no, pero bueno, el asunto no es solamente decirlo o amenazar con que no, el que cruce está cogido, o sea, no es que está cogido como el agua aquella que decían los haitianos, Sí, el cosa está cogido, no, el canal está cogido, es que realmente los mecanismos funcionen de verdad, sean pero claro. efectivos y que la ciudadanía tenga la garantía de que aquel que delinque, sea de aquí o sea de fuera que venga, va a encontrar el alcance de la ley. Pero realmente hay sus temas con el Obviamente. asunto de la seguridad. Bueno, nada, que se le haga la auditoría entonces a SENASA,
eso aparentemente estaba funcionando bien, pero ya hay todo un escándalo con eso. No, y además tú ves que hay que aceptarlo como un hecho. El 911 no está dando el servicio con la eficiencia que en el No, pasado pero reciente eso yo no voy a demostró. decir que está en quiebra, pero no está funcionando No está funcionando como adecuadamente. debía Sí. funcionar. Eso que fue una de las cosas Un logro en su un logro momento. para los fines eh, que se había tenido, el país había conseguido y dejar caer esos servicios es muy lamentable. Entonces, yo no vi bien en un momento en que el director de allí, que es un coronel, lo designaran porque qué tanto cosa con una misma gente, asignándole dos funciones a una persona. Es un coronel, y qué tan pegado está el coronel que le dan, además de director de esto. Entonces también cuando quitaron, creo que fue a Hugo Vera de tránsito del Intran, encargado del Intran también. Porque, ven acá, tú no puedes funcionar bien aquí o funcionar bien allí. Una de las dos Una de las dos queda desasistida. va a estar desasistida. Entonces, además, ¿cuánta gente hay por ahí sin titularidad, sin ¿No? sin empleo? Y a veces con la experticia, el conocimiento y quizás hasta con algo de experiencia para ocupar esa posición, Otra cosa rindiendo un mejor que yo servicio. no he visto desde un principio, ni antes ni después, bien, ha sido el asunto de la alquiladera de vehículos, por ejemplo, de ambulancia, para que funcione el 911, 911. Es que eso es un negocio, es que es mejor alquilar que comprar, yo no sé. No sé si es que se ha Igual que hecho, la alquiladera de yo, edificios. sí, no sé si es que se ha hecho una evaluación y se piensa que si los vehículos se compran, hay que los choferes, los combustibles, la qué sé yo, y que entonces los vehículos, como no tienen dolientes, probablemente los van a desbaratar. Como estos vehículos, estas ambulancias son de instituciones particulares que tendrían dolientes, se tendrían gente que va a reclamar que las cosas funcionen y que no sé si ese es el criterio o cuál es, pero ojalá que no sea el mismo que aplican con la alquiladera de edificios Sí. privados para oficinas públicas. Ojalá que no sea ese criterio, que es coger unos cuartos del presupuesto, meterlo en eso para ver qué sobra en el camino. ¿Qué sobra? No, porque eso es lo primero probablemente que se saque. ¿Qué tajada Sí. se va a apartar para entonces mantener ese alquiler? Que es una práctica que se heredó y que ha seguido, porque si hay una cosa que anda mal, que es una mala práctica, que es una mañosería de algún funcionario, de alguna administración, entonces vamos, señores, a eliminar eso, a resolver eso, Es así. a resolver eso. Entonces yo no sé, pero como que tiene su qué sé yo, ese asunto de la alquiladera, ahora se publicó el día pasado. Esos son muchísimos millones en alquiladera de esa. Pasaporte, un alquiler No, que... me refiero a las ambulancias. Lo de la Lo de la ambulancia ambulancia. también, sí, No, sí. aquello de pasaporte y demás, eso es una barbaridad. Claro. Como industria y comercio, que le han pagado 50 veces el edificio ese, pudiendo hacer un edificio o comprar un edificio. Así es. ¿Tú me entiendes? Todavía en el Centro de los Héroes quedan muchísimos espacios ahí que tienen en la parte trasera de alguna de esas instituciones, que construyan algunos edificios de esos ahí. Bueno, cuando el tema de las medidas de tránsito, porque dejamos la colita, el asunto adicional a la medida de que no doblen a la izquierda, está lo de parquéate bien. Yo estoy de acuerdo con que la llevadera de vehículos cuando se parquean de los dos lados, porque de alguna forma hay que disciplinar y organizar este asunto. Pero la cuestión es que ¿a dónde tú te vas a parquear? Cierto que, como decía alguien ayer, bueno, que aquí mucha gente no quiere caminar ni siquiera media cuadra, que lo que quieren es que sea boquejarro, que te dejen en la puerta de las instituciones o las casas, el sitio para donde los comercios, para donde tú vayas, que te dejen en la puerta. Bueno, quizás no sea tan pretencioso, el problema es que tampoco tú puedes, con un saco de corbata o con lo que sea, caminarte de que 7, 8 cuadras. 7, 8 cuadras
No. para llegar sudado o encontrarte con un atracador también en el camino. Sí, sobre todo. Entonces, porque por eso la gente quiere llegar hasta ser lo más cerca posible, porque hay un tema de seguridad. Pero el asunto es, vuelvo con la pregunta, ¿a dónde te parqueas? Parquéate bien. Entonces, ¿qué había que hacer? Eso del parquéate bien, que metieron ahí de que un fideicomiso, que yo cuánto, para que unos negocios y unos asuntos privados, para que sea el sector privado que financie eso. Aquí se prometieron que si yo, cuántos parqueos en el casco de la ciudad, en la parte aquí, el casco urbano de la ciudad, que si yo, cuántos parqueos iban a hacer, de lo cual se ha hecho una mínima parte, una mínima cosa. Al contrario, se han dejado deteriorar y han abandonado, arrabalizado algunos de los parqueos viejos que había ya, por ejemplo, en Ciudad Nueva, allá abajo en la parte histórica de la ciudad. El ayuntamiento dejó, y van ahora a demoler eso. Y entonces, en el caso de aquí, no hay los parqueos suficientes. Esas medidas debieron ser planificadas para ejecutarlas cuando ya se tuviera el paquete completo. Bueno, yo no puedo parquearme en la calle, pero tengo dónde parquearme. Tengo dónde parquearme. Sí. Tengo que pagar, sí, pero bueno, tengo dónde parquearme. Pero ¿dónde me parqueo? Entonces yo creo que realmente, pero vamos a ser optimistas dentro de qué sé yo, vamos a ser un poquito optimistas, ojalá que den resultado estas medidas. Vamos a hacer la primera pausa, Danilo. Director, adelante. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, Danilo, hay el PRM ha tenido una
PRM gobierno, una práctica que no se ve bien, que es el asunto de que, por ejemplo, promueve los candidatos en tales o cuales sitios, y entonces una vez ganan su posición, sea senador, diputado, regidor, qué sé yo, síndico. entonces o síndico, en un momento determinado son muy bien votados, mayormente votados, como fue el caso de La Vega. Entonces después atrás viene un decreto ya designando a esa persona en un cargo público. El caso del que fue... Eso debería prohibirse. Síndico. Eso debió estar en la ley. Debió haberse prohibido hace rato. En la ley electoral, si no en otra. Pero eso debe estar prohibido en algún rincón de la Constitución por ahí. Porque no puede ser. Primero, se coge de mojiganga al electorado, al público. Que tú promueves una candidatura o lo pone un partido a promover una candidatura, la gente vota por ese ciudadano. El caso de La Vega, este muchacho que es que es el ministro de Deporte, fue el más votado de todos los diputados del país. Entonces, después que gana, entonces viene un decreto designándolo ministro de Deporte. Eso no debe ser. Pero, señores, no hay más dirigentes dentro del partido. No hay más gente que pueda desempeñar esa función. Algunos deportistas, deportistas ya de retiro. Y lo peor, Luis, que a veces quieren sustituir a ese persona, ese funcionario electo saliente, no importa con un familiar. Por un familiar, sí, como una herencia que al hijo, al esposo, a la que yo, eso se ha hecho muchas veces aquí, en la senaduría o a la diputación. Y tenemos casos que se ha estado manejando en esta etapa, cuando una de esas funcionarias que era senadora, creo que era o diputada, esta señora que está ya no está ahí, estaba en el INAIPI, estaba en la Superintendencia de Seguros, Josefa Castillo. Josefa Castillo. Esa señora era legisladora, gana, entonces la designan cuando... porque ella quería un sitio donde hubiera presupuesto la designan, y se pudiera tener una clientela. La designan en la Superintendencia de Seguros, entonces ella quiere que el puesto que ella va a dejar en la Cámara de Diputados era o senador, no me acuerdo. De diputados, sí, porque el senador era Paliza aquella vez cuando ella era representante entonces, bueno, diputada. O que se fuera el hijo que heredara el asunto. Entonces, bueno, hubo un asunto ahí. Bueno, pues no se dio eso, sino no sé a quién buscaron. Pero la cuestión es que aún así, el segundo más votado después de ella fue este muchacho, hijo de Claudio Camaño. ¿Qué debió ser él? Debió ser él porque fue el segundo. La población votó, el elector votó. Eso debería por ella en primer lugar y por él en segundo lugar. En las normas electorales debería establecer eso. Pero en todas partes, Danilo, hasta en los concursos de belleza, cuando la primera no asume, la segunda asume. Pero claro que sí. Entonces, a él le dieron un premio de consolación, un cargo de qué sé yo, qué cosa. Pero bueno, traemos esto a colación, porque fíjate, recientemente, el PRM es reincidente en eso. Recientemente se designó a otro diputado hace 2 meses, miembro de un instituto de qué sé yo qué cosa, de los muchos institutos que hay aquí. Lo designaron una función pública adicional, ya no es diputado. Bueno, pues al PRM le está faltando, hace más de 2 meses le está faltando un diputado en su matrícula, porque no se han podido poner de acuerdo. Imagínate, ahora que están en campaña. Ahora por cuestión de la campaña, el clientelismo y cada cual jalando para su tajada, para su cucaracha, para su seto. Sí. Oye, no se han podido poner de acuerdo y someter la terna que deben someter a la Cámara de Diputados. El partido somete una terna y entonces la Cámara de Diputados escoge dentro de esa terna que generalmente se va recomendado a quien es que quieren. Bueno, pues eso, hay un faltante allí, pero el primer faltante fue el haber nombrado. Y el presidente no debería prestarse a eso, porque entonces si no hay una voluntad del presidente, por ejemplo, de hacer eso, o al contrario, de que la voluntad sea de que se cumpla la ley, de que se cumpla incluso la elegancia y que se respete al electorado, eso no se da porque quien autoriza los decretos es el presidente. Hay un consultor jurídico que hace los decretos o los manda a elaborar o los elabora, pero quien
baja la línea es el presidente. Entonces, por favor, hay que descontinuar esa práctica. Sí, sí, eso hace mucho daño al sistema democrático. Y sobre todo, porque fíjate, ahora el PRM está en campaña interna. Las actividades se están haciendo bajo techo, pero de una u otra manera. Aún así, es campaña a destiempo. Campaña a destiempo. Ahí andaba Carolina, la alcaldesa de la capital, que es una de las aspirantes por el PRM, y detrás de ella está su padre, el expresidente Hipólito Mejía, que ha dicho que los otros no van para ningún lado, que es su hija la que va. Entonces, ella estaba en el interior, ahí le hicieron una pregunta, y ella, bueno, pies en polvorosa, no... dice, ¿usted no cree que haciendo esta campaña de tiempo, usted no cree que con eso se vio la ley electoral? Y dije, ¿qué? Pero ella no se paró a responder, ¿no? Porque realmente la pregunta iba dirigida en un sentido correcto, una crítica, una pregunta crítica para los fines. ¿Usted no cree que esto es a destiempo, que sé yo cuándo, que usted está haciendo campaña? Bueno, pues ella no respondió, no se paró, ni se paró a responder, muchacho. Entonces yo te pregunto, si hay, me dirán que es en fin de semana, en hora, pero es que todo, una persona que sea alcalde de una ciudad como esta, oye, tiene que trabajar todas las horas del día, claro, y todos los días de la semana y todas las semanas del mes. Para dedicarse a ese cargo. Para dedicarse a ese cargo, porque aunque tú estés en tu casa a las 12 de la noche, a cualquier hora del día o de la noche, te van a llamar o van a ver cosas. Por ejemplo, cuando tú trabajas o perteneces o estás liderando un organismo de servicio como es el ayuntamiento, a cualquier hora del día o de la noche, de la madrugada, te van a llamar. Aunque no sea para que te presente allá, pero por lo menos para informarte de que hay una situación en tal o cual sentido. Generalmente no es que es buena, generalmente te llaman para cosas negativas, de que hay un problema. Porque si todo está resuelto y bajo control del equipo, del que tiene que ver en cada área, bueno, pues no hay problema, eso no hay ni que comunicarlo. Lo que comunican es cuando hay un problema. Entonces, para ese problema tiene que estar localizable las 24 horas del día el ciudadano. Entonces, no me vengan con ese cuento de camino que a ti te va a sobrar tiempo para estar haciendo campaña en el interior del país. El mismo caso de Wellington, se vio que llevó mucha gente, no sé, debió ser un fin de semana, ahí se vio que él tiene mucha gente, fue una especie de medición de fuerza, pero ya, bueno, se soltó otro también, Víctor de Asa. Víctor de Asa no es el presidente del secretario de la Liga. De la Liga. De la Liga. Jefe de los ayuntamientos, en términos teóricos, porque realmente eso no es así. La Liga lo que está succionando muchísimo de los cuartos del presupuesto de los ayuntamientos. Y se supone que la asesora, pero no se... Y que asesora de ayuntamiento, pero no asesora nada. Lo que hace es gastarle parte del presupuesto. Así es. Entonces, bueno, ya este señor se lanzó también. Entonces, ¿qué te digo? De todos los aspirantes, al que se sepa, el único que no ha presentado credenciales en términos de activismo político electorero ha sido Guido Gómez Mazara, que es el presidente del Indotel. Que la pasada contienda interna hizo un papel interesante. Hizo un buen papel en la campaña, en la pasada contienda, fue el contendor, aspiró junto a Abinader. Ahora bien, Guido ha dicho en su momento, esto tiene su parte buena y su parte que a lo mejor no sea tan buena para él. La primera es que él ha dicho que cuando él se decida a encaminarse a un proyecto presidencial, él automáticamente cesa las funciones en las cuales ha sido designado por el presidente. Y ha dicho que lo va a hacer en el tiempo que manda la ley. Y que lo va a hacer en el tiempo que manda la ley. Eso es muy bueno y uno tendría que felicitar esa decisión de Guido Gómez Mazara. Ahora, uno, siendo práctico, conociendo las cosas, uno entiende que es muy probable que a Guido se le haga un poquito tarde, porque si los otros se tiran temprano, incluso en violación de la ley o de la norma electoral, y hasta de la prudencia, si los otros se tiran temprano, entonces les van a estar ocupando los espacios. Que se entienda, Guido Gómez Mazara es el más político de todos los aspirantes dentro del PRM. Así es. El más político, que tiene muchísimo arraigo en la base, pero realmente
hay que trabajar temprano y hay que hacer los amarres de lugar. Entonces, si los otros se fueron adelante, bueno, entonces ya ahí Guido va en desventaja porque los otros van a estar copando los espacios de una forma u otra. Sobre todo porque si estuvieran sentados en su casa, o sea, que no tiene ninguna función pública y no tiene cómo manejar la logística y aquellas demandas que los aspirantes o los oportunistas están demandando, deseando. Pero no, ellos están en una institución donde también se puede prestar eso que está activando a precandidatos en las posiciones públicas, se puede prestar a que algunos fondos públicos se deslicen en esos movimientos políticos electorales o personales de campaña. Que no me vengan con cuento de camino, que no, que la transparencia y la qué sé yo. Con que tú te vayas en el vehículo de la institución, con el combustible de la institución, con el chofer de la institución, con el encargado de seguridad que tú te has asignado. O sea, toda esa logística que la paga la institución, el presupuesto de la institución, eso es recurso del Estado. Sí, ahora, si tú te vas en tu vehículo privado, con un seguridad privado, con una gasolina comprada de tu bolsillo, y que sea demostrable, comprobable eso, ya esa es otra cosa. Pero bueno, yo no creo que nadie sea tan angelito que vaya a hacer eso. Permítame realmente yo dudar eso. Sí, señor. Entonces, solamente con eso, con que la gente que te vaya acompañando y el que tú vayas en el vehículo de la institución y con el combustible pagado por la institución y la dieta pagada por la institución. Y pudiendo nombrar a personas que no hacen un trabajo exactamente institucional, sino que son activistas partidarios de campaña. Claro. Y entonces esa logística que hay que preparar, que hay que manejar para esos actos. Pero ven acá, eso llueve del cielo, eso hay que pagarlo con dinero. Entonces, si esos dineros salen de la institución, y que no me vengan con cuento de camino, que hay muchísimas formas de sacar esos dineros y de hacer. Me dirán que bueno, que yo no hago eso, que eso no, que demuestre realmente que no es eso. Ahora, lo importante estaría entonces en que no haga esa actividad político-partidaria para que no se preste a confusión, una confusión legítima, ¿tú entiendes? O interpretación legítima, o sospecha muy legítima, porque ¿por qué tengo yo que pensar que un director de empresa por ahí, o funcionario importante, de un área importante del Estado, que es precandidato o precandidata, que no está usando absolutamente, hoy con los guardias de seguridad, la gente que usted anda, y repito, con el vehículo y el combustible y el chofer y todas esas cosas. Uy, eso no son recursos públicos. Entonces no me vengan con ese cuento de camino. Entonces yo no sé, porque el presidente, el día pasado se filtró que el presidente había hecho una reunión con los precandidatos o con los aspirantes y ahí no se publicó porque hay muchísimas cosas que aquí no se publican. Sí. Porque debió decirse que se trató allí, que Línea se bajó. Si fue para recordarle, mire, acuérdense que ustedes están en los cargos y que no pueden estar en política abierta, que no es el tiempo todavía para que se suelten los caballos. Entonces, debió decirse eso porque eso por lo menos ayuda a la imagen y a muchísimas cosas más. No se dijo nada de eso. Entonces, yo creo que fue un error del presidente convocar temprano y decirle, mire, aspiren. No, espérese, debió decir, llamarlos a todos. ¿Quiénes? Levanten la mano los que aspiran. ¿Quiénes de ustedes aspiran? Entonces, Carolina aspira, Collado aspira. Bueno, pues, a partir de ahora, tienen tantos días para que yo qué, pero a partir de yo qué, ustedes conocerán los decretos. Rían, un raplimazo de Guabinado todito y un sustituto, un compañerito del PRM, otro. ¿Y que no te aspiran? Ministro, ¿a usted está aspirando? Entonces, está bien. Entonces, sí, usted está, bueno, esperen el decreto. Bueno, la alcaldesa no, porque fue por elección. Ni la alcaldesa ni la vicepresidenta. Ni la vicepresidenta. Pero bueno, todos los otros ministros de turismo, encargados de la seguridad social, de la que sé yo qué cosa que tiene Tony Peña. El de la liga se fue. El de que yo dónde. Yayo. Sí, todos.
Sí. Si los que levanten la mano, porque hay que ponerlos a levantar la sí. mano. Levanten la mano los que aspiran, pero los que quieren esperar también a que... Usted puede estar seguro, si el único que no levanta la mano es Guido, dice, yo aspiro, pero espero. Ya esa es otra cosa, pero después, decreto para todo el mundo. No, y se está demostrando que él no se muestra en campaña, no está organizando actividades. Sí, pero eso de desprenderse, la que tiene la situación un poquito más difícil, por un lado, es Carolina, porque desprenderse de la capital, ahí hace campaña a la frontera, caminando el muro, mirando el muro, que mire que este muro... Y sobre todo la vicepresidenta que ha nombrado un jefe de campaña, que es funcionario público también. Que por cierto hay muchísimas carencias ahí, porque se ha dicho que es funcionario, fue un funcionario también, ese jefe de campaña y es funcionario, el director de Promese. Sí. Entonces, que el día pasado vi yo una encuesta que estaban haciendo, un asunto que estaban, una muestra de los servicios, ni una aspirina tiene Promese en una farmacia popular de esa. Entonces, bueno, hay sus temas, Danilo, con eso. Claro que sí, ¿Tú entiendes? claro que sí. El director dice que nos vayamos a la pausa, vamos arriba. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, Pelegrín Castillo siempre se refiere a temas importantes, temas preocupantes por demás. El tema del plan que han querido, sospechas de que pudiera haber un plan de regularización. De reorganización, que él ha dicho, bueno, cuidado con el plan. Dice que hay un plan en ese sentido, de un plan, ¿verdad? Entonces, no sería raro que aquí vivan, este es un país de los planes. Y bueno, yo justamente en la entrega de este fin de semana, en la columna,
me refería a que uno de los temas, refería que había hecho bien la oposición con asistir a la cumbre que llamó el presidente para conocer el tema haitiano, pero que no estaba bien, sin embargo, el que se había, yo no sé si invitado o autorizado la participación de expertos de las Naciones Unidas. Contratado. Entonces, pero ¿sobre qué base tú puedes, donde va a tratar un tema que tiene que ver con la soberanía? ¿Cómo tú le vas a dar participación a expertos de la ONU a que estén metidos allí? Entonces yo preguntaba, por cierto, bueno, yo creo que referimos algo el programa anterior, del viernes, a especie de guacanagaristas que estén presentes allí, no. Pero vamos a escuchar a Peregrín. Lo primero es que nosotros tenemos que ser consecuentes con todo lo que hemos venido diciendo. Si no hay solución dominicana al problema haitiano, que es la doctrina fundamental, el postulado fundamental de política exterior de República Dominicana, para que ese postulado sea creíble en el campo internacional, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Eso significa que nosotros tenemos que demostrar con hechos que eso es así. Porque si ahora, en medio de esta crisis internacional, aquí abrimos un debate como se está abriendo en el Consejo Económico y Social para asumir la migración haitiana y legalizarla y regularizarla, en la práctica lo que estamos es enviando la señal equivocada. Y no va a haber una solución al problema de fondo, al problema de raíz, que es el problema de la condición de Estado fallido de Haití, que es una nación emblemática que merece un mejor destino, pero que al mismo tiempo ha sido cínicamente descartada por los poderes internacionales, por los organismos internacionales. Fue con motivo del 45 aniversario de la Fuerza Nacional Progresista. 45 años. 45 años. Parece que fue ayer, como sí, diría la expresión. Danilo, lo que está pasando en Texas, por allá, es tremendo. Una catástrofe terrible. Penoso, ya superan los 80 muertos. 80 muertos. Inicialmente hablaba de 20 y pico, de 40 y pico, pero mira por dónde va. Realmente eso es penoso, la desaparición de unas 7 niñas. Y mira los carros como porque había un campamento de niñas. Sí, pero eso es una cosa terrible. Ese puente se fueron mucha cantidad de cosas, viviendas que se han ido, yo no sé. Y vehículos, mira todos esos vehículos. Ahí se le ocurrió, con el tema migratorio, se le ocurrió a alguien decir, a veces la lengua, han dicho por ahí que es el castigo del cuerpo. Mi madre decía mucho eso. Sí, que si Jesucristo hubiera estado... inmigrante ilegal. El inmigrante ilegal lo hubieran deportado también. Entonces el asunto, no sé, ahora le están sacando filos religiosos, porque eso ha sido una irreverencia para los fines. Sí. Y lo están asociando una cosa con la otra. Pero es una tragedia terrible. Pero es una tragedia muy penosa, sí. Muy penosa. Vamos a ver. Director, ¿nos vamos entonces?